Seguimos con el programa. Ahora tenemos a una candidata muy especial. Ella es Graciela Cárdenas Díaz y les voy a contar por qué estamos tan contentos que esté con nosotros. Ella postula con el partido Perú Patria Segura con el número 11. Es destacada publicista, comunicadora con mucha experiencia en importantes empresas del sector privado y es una persona con una discapacidad auditiva. Adelante, Graciela. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas noches. Estamos muy contentos que estés con nosotros. En tu propuesta, en el detalle de tu propuesta, dices algo muy cierto, que es discapacidad no es incapacidad, ¿no? Eso es, digamos, un poquito lo que resume el tema de tu plan de trabajo y el eje en el cual tú lo presentas. Pues bien, sin embargo, estamos muy contentos y decía que era muy especial porque a pesar de que el Estado, digamos, pone más trabas a las personas con discapacidad en lugar de incluirlas en el sistema como corresponde y darles el lugar que corresponde, tú eres una destacada profesional, él es una persona que además tiene muchos estudios y tienes una amplia experiencia y eso además a nosotros nos pone muy, muy orgullosos. Más bien, cuéntanos cómo así te animaste a participar en política, porque además de todo lo que has hecho y todo lo que superas, das el salto y un nuevo reto en tu vida. Bueno, es la segunda vez que postulas al Congreso, pero ¿cómo así te animas y cómo así decides dar este salto? Yo me animé a postular política porque necesitamos ser una persona representante como una persona con discapacidad, porque lamentablemente nuestro país merece ser la voz de todos ellos. Claro, es verdad, necesitamos representantes que velen por los derechos de la población que tiene una discapacidad y ciertamente es muy necesario porque en la actualidad, como dije al inicio, más bien lo que encuentran es impedimentos en todos los ambientes, en todos los ámbitos, incluso en el ámbito legal. Tú propones fiscalizar la accesibilidad de la educación para las personas con discapacidad. ¿Puedes contarnos un poquito más o menos este tema? Asegurar además el derecho a la educación para las personas con discapacidad. Tú has tenido acceso a la educación y desde ese acceso que tú has tenido, puedes ahora defender los derechos de las personas con discapacidad. Cuéntanos sobre estas propuestas. Ya, dentro de mi propuesta de las personas con discapacidad que necesita más la educación, el trabajo y la comunicación y la salud. ¿Por qué? Porque lamentablemente te brincaste de la educación, falta fiscalizar y también poder poner capacitaciones a los profesores sobre en caso lo que es educación inclusiva. Claro. Dentro de educación escolar y también la de educación superior y técnica sobre en caso de accesibilidad de mujeres en el sistema de Braille y sobre en caso de trabajo que necesita fiscalizar para que los jóvenes tengan promoción de empleo y en caso que es profesional como técnico y superior.
y fabricaste de comunicación también falta del tema de accesibilidad de comunicación. Te brincaste dentro de los títulos, audiodescripción y también con el sistema de Braille. Y con el tema de salud, lamentablemente falta mejorar la infraestructura y también la misma accesibilidad médica. Claro. Porque es muy difícil para una persona con discapacidad. Quiere llamar algunas noticias, no sabemos cómo comunicarse en caso de una persona sola. También por la necesidad de alguna comunicación médico. Te me encanta una chica, por ejemplo, nada más. Claro, nos propones depurar, además mejorar el sistema de infraestructura nacional. Ese es un clamor, porque incluso en todos los distritos, no solamente en los distritos populares, en todos los distritos del Perú, las personas que tienen alguna discapacidad no encuentran facilidades ni en las veredas ni en las pistas. Son muy pocas las rampas de acceso. Incluso las instituciones públicas, los ministerios, todavía no se han entrado a esta etapa de inclusión y no cuentan con accesos para las personas con discapacidad. Los municipios exigen que vayan a pagar sus arbitrios a todas las personas. Cuando llega una persona con discapacidad a pagar sus arbitrios, no tiene cómo entrar, tiene que esperar que alguien les ayude, no tienen los accesos adecuados. Esto es realmente una tarea titánica que hay que empezar a trabajar. No podemos vivir de espaldas a una realidad y sobre todo de cara a un futuro. En este momento ya estamos al debe, digamos, con toda esta comunidad, con todas estas personas que además se sienten desprotegidas de su propio Estado, que es de cual tienen que apoyarse. Todo lo que nos propone Graciela viene dentro del marco de la Ley General de Personas con Discapacidad, que entiendo ya has empezado a trabajar, ¿verdad? Te decía que todo lo que nos propones viene dentro del marco de una ley general para las personas con discapacidad que ya has empezado a trabajar y que vas a proponer en el Congreso. Sí, también, sí. Para poder fiscalizar todo de esta ley general de personas con discapacidad, porque lamentablemente que actualmente la comisión de inclusión discapacidad, la tercera la quiere derogar la ley y esto no pasa hasta porque si nosotros luchamos y nosotros luchamos por una ley de poder mejorar, pero la misma comisión le quiere dar un atraso. Pero por esto con nosotros es que debemos fiscalizar, luchar por la ley, porque no debería quitar los derechos de todas las personas con discapacidad. Claro, lo que pasa cuando Graciela cuando tú dices que fiscalizar y hablas un poco de eso, te estás refiriendo fundamentalmente a que la ley existe, pero que no se cumple. Por ejemplo, las instituciones tienen la obligación de contratar un porcentaje de su personal a personas con discapacidad, pero no lo hacen. ¿Quién fiscaliza ahí?
¿Quién va a un ministerio a decir cuántas personas con discapacidad han contratado? Y cuando lo hacen, y eso me consta, le sacan la vuelta a la ley. Inventan ahí por ahí unas planillas en el momento cuando saben que va a venir SUNAFIL a verificar, a ver si es que verdaderamente están cumpliendo con la ley dentro de otros factores, comienzan a sacarle la vuelta a la ley. Porque simplemente no les interesa tener dentro de sus planillas a personas con discapacidad. Entonces, cuando Graciela, tú nos propones fiscalizar, te refieres a una mayor rigurosidad en el control del cumplimiento de esta ley. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Fiscalizar para que cumplan la ley. Claro. Para que cumplan la ley dentro de eso. ¿Por qué? Porque no lo está cumpliendo. No se está cumpliendo. Es verdad lo que tú mencionas. Y desde el Congreso se puede hacer mucho justamente porque una de las funciones del Congreso es fiscalización, es representación, legislación y fiscalización. Pero no solamente se confunde también la fiscalización con el control político. Piensan que ir a ver lo que hace el presidente o los ministros ya es fiscalizar, pero no solamente eso. Más bien lo que debemos exigir a los representantes del Congreso es que fiscalicen también que se cumplan las leyes que ellos mismos dan. Como por ejemplo en este caso lo que nos habla Graciela acerca de la Ley General de Personas con Discapacidad, no solamente en el tema de los contratos, sino en muchos otros derechos que ellos se han ganado y que no se están respetando. ¿Verdad, Graciela? Sí. Que lamentablemente no le está respetando la ley. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no le está cumpliendo por la falta de inclusión. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad es un poquito indiferencia ante una persona con discapacidad. Eres bastante benevolente cuando dices un poquito indiferente, cuando en realidad la sociedad es bastante, excesivamente indiferente con las personas con discapacidad. Sí. Las universidades no tienen acceso a las personas con discapacidad, es como si no existieran, como si no les importara, cuando en realidad las personas con discapacidad, como es el caso de Graciela, pueden estudiar perfectamente y llevar una carrera y ejercerla sin ningún problema. Graciela es publicista, es comunicadora y ha trabajado en grandes empresas, muchas más empresas de las que muchos de nosotros hubiéramos querido trabajar. Ella tiene mucha experiencia en su carrera porque ha estudiado, pero para estudiar ha tenido que romper y ha tenido que vencer y ha tenido que pasar por encima de muchos obstáculos que el propio Estado le pone, la indiferencia que las propias entidades ponen a las personas con discapacidad al omitirlas por completo. Graciela, nos tenemos que despedir, se nos está agotando el tiempo. Es un gusto tenerte acá. ¿Por qué debemos marcar el día 11 de abril el número 11 de Perú Patria Segura para votar por Graciela Cárdenas Díaz? Cuéntanos. Sí. Ya, antes de abril, que deberíamos votar por el partido Perú Patria Segura antes para poder luchar por todos quienes representan a todas las personas con discapacidad, porque para que la ley esté cumplida también. Muy bien, Graciela. Yo le añadiría eso, además, que no solamente las personas con discapacidad, sino todos hagamos un acto de conciencia y miremos bien esta situación,
porque se nos está realmente escapando. Mucha suerte, Graciela Cárdenas, en las próximas elecciones. Esperemos que te vaya muy bien y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado encantados con tu presencia. Y muchas gracias por la invitación, por este canal. Muchas gracias, señor periodista. Gracias, Graciela. Fue Graciela Cárdenas, ella postula por el Partido Perú Patria Segura con el número 11. Se nos está agotando el tiempo. Simplemente decirles algo que tiene que ver un poquito con lo que viene ocurriendo. Nosotros hemos iniciado una temporada de debates porque la idea es confrontar ideas. Se ha realizado la CADE Ejecutivo. El día domingo vamos a tener la segunda fecha de la CADE del Pueblo aquí en BNP. El día domingo, en el programa En la Mira, viene aquí a enfrentarse el señor Alberto Bengolea del partido PPC y el señor Marco Arana. Van a enfrentarse, van a verse las caras y eso va a ocurrir el día domingo. Además, vamos a tener la presencia, la entrevista con el señor Daniel Salaverry, al cual le vamos a hacer todas las interrogantes que hemos planteado durante la semana, sobre todo el tema de los famosos vacuna gate. Conmigo será hasta el día lunes en Edición Central, Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de BNP. Nos vemos el lunes. Chao. El domingo nos vemos en La Mira. Chao.